bienvenidos a Democracia y fin de semana, pero también hay temas súper interesantes cada día y hoy vamos a tratar un tema muy importante que seguramente usted en campaña electoral escucha mucho, hablar a los candidatos de la prensa, sobre todo de esa labor que se ejerce y que es criticada más que en otras ocasiones en campaña electoral. Muchos han optado por solicitar la autorregulación de la prensa, me refiero a autoridades e incluso presidentes, y en algunos países se está autorregulando la prensa a través de decretos, de normas, de proyectos de ley que finalmente fueron aceptados. Y bien, el congresista Javier Velázquez hace algunos días presentó un proyecto de ley y en las últimas horas lo ha retirado. Bien, vamos a abordar ese tema aquí en el panel esta tarde y también analizar desde un punto de vista objetivo, porque en este panel pues se ha invitado personajes no solamente de una línea política, también a periodistas para poder discutir sobre este tema, que por demás es controversial. Bien, iniciamos el programa hoy tomándole la temperatura al Océano Pacífico para que usted esté prevenido con la llegada del fenómeno del Niño. Vamos con termómetro marítimo. Termómetro marítimo esta noche en Democracia. Atención con la temperatura. Vamos con Talara, 22 grados. Nos acercamos a Pimentel, nuestro puerto, la costa norteña, Pimentel, 20 grados. Y seguimos en la costa tomando la temperatura al puerto de Salaberry, 19 grados. Bien, usted dirá, bueno, esto se mantiene, quizás es algo positivo. Bien, finalmente ya no se habla de un fenómeno del Niño en Chiclayo o en la costa extraordinario, sino más bien se está hablando de un Niño moderado. Vamos a ver cómo nos va, no hay que bajar la guardia, seguimos nosotros trabajando en prevención con ustedes y ustedes también a ser responsables, a cuidar y a reparar esas tuberías o esas rajaduras en la pared y también los techos de la vivienda. Vamos a lanzar nuestra pregunta para que usted participe hoy en la noche a través de las redes sociales y la línea telefónica. La línea para el teléfono fijo 48 16 22. Si tiene RPM, tiene que empezar a marcar ya al 9585 90 006. Y también puede comunicarse a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter @Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. Vamos con la pregunta en prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, les preguntamos a los televidentes esta noche en Democracia. ¿Crees que la prensa hace un buen trabajo en época electoral? Sobre todo, ¿no? En época electoral, ¿sí o no? ¿Cuál es tu respuesta? Si aún no la sabes, puedes sacar tus propias conclusiones luego de escuchar al panel de esta noche. En tanto, nos vamos a una pausa y te recuerdo que la Universidad César Vallejo te invita a participar del 6º Congreso Internacional de Investigación Científica 2015. Contará con expositores de México, Bolivia, Perú y está dirigido a público en general y a profesionales de todos los niveles. ¿Qué día se va a realizar? Del 5 al 7 de noviembre en el kilómetro 3.5 carretera Pimentel. Infórmense e inscripciones al 480210. Regresamos ya con el panel aquí en Democracia. Venga, el tema de esta noche en Democracia, la autorregulación de los medios a propósito de este proyecto de ley que presentó el congresista Javier Velázquez Quesquén y que finalmente en las últimas horas él ha decidido retirar este proyecto porque en él se hablaba de sancionar con severas multas y también incluso con cárcel a los periodistas que publiquen audios que tengan que ver con la libertad de las personas, chocar con los derechos humanos y también violar la intimidad. En todo caso, la vida privada es sagrada, pero tendría que ser aún más sagrada. Este proyecto ha levantado mucho polvo que finalmente el congresista lo ha retirado. Los motivos aún no se desconocen, pero hay muchas especulaciones. Con eso nosotros vamos a regresar luego de esta pausa porque ya tenemos a nuestros panelistas
para empezar el diálogo. Antes les recuerdo que la Escuela de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo los invita a participar del Día de la Educación Primaria y el primer encuentro de la infancia en Lambayeque. La cita es este viernes 30 de octubre, en el patio de eventos del Centro Comercial Real Plaza. Anima, imagínense para ustedes, la nena y sus amigos, y está dirigido a estudiantes y docentes. Regresamos con más y con el desarrollo del tema aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia, la autorregulación de los medios, y esto a propósito del proyecto de ley presentado por el congresista Javier Velázquez, que fue calificado como una mordaza a la prensa y que ante tanta crítica él finalmente decidió retirarlo. Se hablaba también de que el legislador retiró este proyecto o presentó primero este proyecto para ocultar algunos audios presuntamente oscuros que vinculaban al líder del partido priista, Alan García Pérez. Pues bien, están mis invitados aquí en la mesa. Presente esta noche a José Juárez Elías, coordinador provincial del Movimiento Tierra y Libertad, y ahí lo vemos muy sonriente. Pepe, bienvenido a Democracia. Y también se encuentra conmigo Julio Paz Gaviño, exsecretario general del Partido Aprista. Buenas noches, gracias, es un honor tenerlo en Democracia. Gracias por la invitación. Bien, entonces el tema de esta noche ya fue presentado en la mesa. ¿Qué opinas, Pepe? Esto se retiró, ante tanta crítica finalmente se retiró, pero ¿crees tú que se presentó para ocultar ciertas cosas que no le convienen? Da la impresión, sí, Rocío, ¿cómo está? Buenas noches. Da la impresión de que efectivamente fue un intento de ocultar algo, ¿no? Fue una especie de cortina de humo para distraer la atención de la gente. Es un tema que tiene mucha connotación política. Y la verdad que me es difícil pensar de que ha sido una ingenuidad del legislador, ¿no? Yo creo que él sabía perfectamente. ¿Antes de ese proyecto se estaba tocando mucho al APRA? Por supuesto, o sea, hay cosas que se están tocando y que se vienen, ¿no? O sea, hay varias cosas que se están atribuyendo al gobierno del expresidente García, igual a otras instancias políticas, otros sectores políticos. Entonces cada quien tiene lo suyo políticamente, de los que han tenido la oportunidad de gobernar en el país. Entonces creo que, o sea, me quedo con la impresión de que han querido ocultar algo, han querido distraernos y siempre han querido pues salir por el lado más fácil, ¿no? De los periodistas. Hay que prohibir que estos audios, sabían perfectamente colocar mordaza, sabía perfectamente que eso no iba a ocurrir, ¿no? O sea, la prensa, estamos creo fuertes, hay una fuerte organización en el periodismo nacional, la Asociación Nacional de Periodistas de inmediato se pronunció, la Federación se ha pronunciado, el colegio de los organismos se han pronunciado. Creo que por ese lado no iba a prosperar ese proyecto de ley del congresista, ¿no? Entonces, pero recordemos que él está pidiendo, dice que se tipifique con una pena de 8 años de cárcel a quienes divulguen audios, también videos sin autorización del interlocutor, lo que fue interpretado como una mordaza. Sí, pues entonces hay que permitir que graben los actos de corrupción para que sea todo legal, ¿no? Y esto va a ser imposible. Y eso nunca va a salir a la luz en todo caso, ¿no? Porque si uno cómo consigue ese tipo de información. Y la prensa tenemos, tú sabes, los periodistas tenemos la ventaja, ¿no? de no revelar nuestra fuente, ¿no? Y hay cosas que se consiguen, hay hechos históricos, el caso de Watergate, por ejemplo, que fue producto de una situación similar. Entonces jamás se conoció la fuente que proporcionó esa información, ¿no? Cayó todo un gobierno. Entonces aquí en el Perú cayó el régimen de Fujimori también por un audio, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que es rescatable este tipo de información, este tipo de investigaciones que se hacen, ¿no? Entonces no se puede prohibir pues que se haga este tipo de trabajos, ¿no? Señor Julio Paz, ¿qué pasó con el congresista, cree usted? Porque el APRA tampoco, gran parte del APRA no le dio el respaldo. Bueno, la dirigencia nacional de mi partido emitió un pronunciamiento con relación a esta iniciativa legislativa. Pero yo la entiendo más como un gesto político por parte del congresista Javier Velázquez. No olvidemos que en los últimos meses
todo lo que ha significado audios han querido señalarlo, protector, dice usted, que quiso han poner querido señalarlo al APRA como responsable, ¿no? El caso inmediato más emblemático es el del tío Alan, ¿no? Que el tío Alan no resultaba ser Alan García, sino resultaba ser otro tío Alan, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente, pero ¿qué pasa si el tío Alan sí era Alan García? No, aparece un audio aparentemente no, quedó claro. No, igual podemos decir de César Acuña, van de denunciarlo de vínculos con el narcotráfico incluso, y usted me dirá, esto es aparentemente, ¿no? Pero déjenme explicarle de que con relación al tema de la iniciativa legislativa, que ha sido retirada, y me parece bastante sutil y oportuno que se haya hecho, pero los audios, los últimos acontecimientos en los cuales están vinculados algunos comunicadores sociales, obviamente responsabilizaban al presidente García de algunos actos que no se habían cometido. Entonces, obviamente yo lo entiendo como un gesto político por parte de Javier Velázquez, como para decir, bueno, pues, ¿hasta cuándo vamos a ser objeto de mecanismos de presión o mecanismos mediáticos para tener que acallar una candidatura como la de Alan García, que es una candidatura importante como todas las candidaturas? Sí, pero estamos de acuerdo que la prensa comete excesos, pero ¿usted está de acuerdo en que... No solamente la prensa en términos fríos, sino que también hay comunicadores sociales que venden su conciencia y venden su opinión, ¿no? Claro que sí, como en todas las profesiones también hay corrupción, pero ¿no? Por cierto, pero estamos hablando de los medios de comunicación. Claro que entonces sí. Es por eso que le digo de que definitivamente este asunto, el hecho de haber retirado la iniciativa, yo creo que cuando menos se ha generado una circunstancia de reflexión, ¿no? Primero en los comunicadores sociales y en la sociedad en general, ¿no? Con relación también a de que el APRA es objeto en estos momentos de mecanismos de presión, de logro político que se le viene achacando al partido, al candidato nuestro a la presidencia de la República, y por lo tanto que sirva en todo caso para que cuando se trate de la presentación de audios, primero establecer la legitimidad de ellos, ¿no? Pero hay medios de comunicación que por criterio de comunicador social, que puede ser político, interesado o no, pero va marcando ya una posición y esto daña la imagen al candidato Alan García, ¿no? Entonces, entiéndase esto como un mecanismo de respuesta frente a esta presión, no solamente mediática, sino de algunos segmentos de la política nacional que pretenden hacer aparecer a Alan García como que está vinculado con hechos que en realidad hasta ahora no se prueba nada. Pero bien, estos audios que salen a la luz siempre dañan la imagen de los personajes que están involucrados. Lo que dice el congresista Javier Velázquez es que este proyecto pretende justamente eso, guardar o prohibir que se toque la imagen, ¿no? Violar la imagen de la intimidad de estas personas. Los fundamentos del proyecto del congresista Velázquez me parece realmente un poco Porque dice, es el derecho a la intimidad. Bien, pero si íntimamente yo hago cosas sucias finalmente y si nunca sale a la luz. Y sobre todo cuando se está ejerciendo la cosa pública, la función pública, eso es el tema, ¿no? La intimidad, creo que todos debemos respetar la intimidad de las personas, no hagan lo que quieras de tu intimidad. Claro, una cosa es la intimidad y otra cosa es que con tu intimidad, haciendo uso de la función pública del gobierno, entonces haces abuso de tu intimidad, pues entonces eso que estés... ¿Ahí estamos de acuerdo, señor Julio? Yo creo que existe un consejo de la prensa incluso, pero... no, pero estamos de acuerdo que aquí hay intimidad de la vida privada y hay intimidad... Pero eso es algo natural, eso es obvio. Pero si está ejerciendo un cargo público y hay malos manejos por debajo, pero lo que pasa y eso sale a la luz, ¿es violar la intimidad de esta persona? Estas circunstancias se dan porque los mecanismos de control de los medios de comunicación no actúan, no funcionan. Y por otro lado, déjeme decirle que también hay segmentos interesados, no necesariamente los medios de comunicación, también fuera de los medios de comunicación, justamente en momentos políticos, lanzar el lodo al candidato que pueda aparecer como favorito en una competencia electoral. Y esto con la finalidad de bajarle la imagen. Pero yo considero
de que hay que respetar también la integridad de la persona. En eso es algo indudable. Haga lo que haga, ejerciendo el cargo público. No haga lo que haga, no, pues si hay alguna evidencia. Pero eso es lo que pretende el proyecto de ley, ¿no? Que pretendía, porque ha sido retirado. Claro, pero de todas maneras. Pretendía, ¿no? o sea, dos cosas. Ya estamos hablando ya de algo que fue. En todo caso, ¿estaba tirado en los cabellos? Es algo que fue. No, tirar los cabellos, no. Yo lo que le estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, cuando menos esta iniciativa legislativa presentada por el congresista Velázquez ha servido para que haya siquiera un momento de reflexión, ¿no? ¿Te sirvió y no se haga uso y abuso, ¿no? de la aparición de estos videos. Lo vuelvo a repetir, el tema del tío Alan. Este medio de comunicación, el Diario 1, que hizo aparecer a un familiar de Jorge del Castillo con una persona que está vinculada o que estuvo vinculada en algún momento con un acontecimiento ilegal, ¿no? Entonces, yo creo de que los medios de comunicación tienen que cumplir una función seria. ¿Cuál es la reflexión, Pepe, de este retiro del proyecto de ley? Bueno, era lo más inteligente, ha sido lo más inteligente, creo que lo que ha hecho el señor Velázquez de retirar esto, porque esto era una acción realmente impertinente. Yo me quedo con la impresión de que han querido ocultar algo, ¿no? O que quieren ocultar algo. Entonces, tres cosas, mira, lo primero que dicen del lodo político que señala mi amigo Julio Paz, lodo político, el lodo político que tenemos en el país es responsabilidad de quienes han tenido manejo del Estado, quienes han tenido el gobierno del Estado. No solamente es responsabilidad de la regulación de los medios de comunicación, es un problema político, es un tema de Estado. El Estado no hace cumplir el tema de la regulación de los medios porque en algunos momentos les conviene que los medios de comunicación sean, mira, Fujimori. Claro. En la época de Fujimori, pues todos los medios de comunicación se convirtieron en botabasura, ¿no? Y hasta ahora nos hemos quedado con algunos medios que y se los digitaba desde el Palacio de Gobierno. Entonces ahí, ¿no? Regulación de los medios, no ni hablar, ¿no? Entonces llega el gobierno de Toledo, no hacen nada por esto, llega el gobierno del señor García, no hacen nada. Entonces, ¿de dónde el tema de los comunicadores que se coluden, que venden su conciencia? Sí, pues ¿quién les paga? Les pagan los que tienen poder. Los que han tenido acceso al gobierno, los que de alguna forma tienen rabo de paja, como decimos criollamente. Entonces hay que comprar periodistas para que no me saquen mis cosas sucias en su programa, en los medios, ¿no? Entonces yo creo por que eso sí. se prestan algunos personajes que ni siquiera son periodistas. Yo tomo la palabra de Pepe, discúlpame Pepe, yo tomo tu palabra para fortalecer tu reflexión. Si nosotros, en el enfoque que tú estás dando, viéramos el espectro de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, y vamos a encontrar de que tenemos una gran cantidad de comunicadores y medios de comunicación comprados por César Acuña y su campaña presidencial. Pero eso es un escándalo. Claro, pero me tú no puedes señalar, por ejemplo, de que en el gobierno de Alan García... Señor Julio, le estoy preguntando, no me ignore. No, es que estoy terminando... Pero sí es la conductora del programa, no te digas a mí. No es un monólogo, ¿no? Lo que estaba señalando de que hay muchos comunicadores sociales... Usted dice que están comprados, en el caso de Fujimori hubieron pruebas. En Lambayeque, acá está probado. Es más, el señor Jaime Antosana, que tiene vínculos con la DEA por razones de investigación y de protección personal, está denunciando que el señor César Acuña está vinculado con manejo de muchos fondos, ¿no? Bueno, en el caso del señor Martín Belaúnde, incluso ha señalado, todavía no está comprobado nada. No está comprobado, ¿no? Claro. Entonces, ese criterio tenemos que aplicarlo para todos los personajes de la política, en este caso de la política nacional. No está comprobado. Claro, en el caso de Alan García no hay nada comprobado. No hay nada comprobado. Claro, no hay comprobado. No hay nada comprobado. Bien. Pero ese tiene que ser su mensaje. Claro, nada comprobado. En el tema de los medios... Son simple y llanamente comentarios que en todo caso se han expuesto a la población, y en el caso del señor César Acuña, mucho cuidado. Lo estaba señalando un investigador social que es Jaime Antesana, y que en todo caso él tiene conexiones con organismos de investigación internacional, específicamente también con la DEA, y que obviamente la palabra de Jaime Antesana con relación a este tema de César Acuña no es cualquier cosa. Claro, pero lo importante es que se pruebe, ¿no? Finalmente, a ver, que también papel ejerce la prensa. Porque recuerden, desde que existe la empresa hay muy poca libertad de prensa. Y lo que dijo el presidente de Ecuador, que la prensa de Latinoamérica es la peor que existe para él, ¿no? Y eso se debe a qué?
justamente a lo mejor por la pobreza que existe en este país, ¿no? Y es que se dan el lujo de comprar periodistas. Yo creo, Rocío, que esta situación que estamos viviendo en el país, en donde hay prensa basura, algunos periodistas, no todos, por supuesto, ni no todos los medios de comunicación, no todos los políticos son corruptos, pero mayormente en el Perú tenemos políticos corruptos, y sobre todo los políticos que han tenido la función pública, que han sido gobierno. Entonces, el problema aquí es la corrupción espantosa que se ha engendrado desde el Congreso de la República. Tenemos una legislación corrupta, tenemos normas que tienen que hacerse cumplir, pero al momento de aplicarse en el Poder Judicial hay un bendito artículo donde dice el juez a criterio de conciencia puede aplicar la pena. Es una ley corrupta. ¿Por qué? Lo dejas a criterio del juez para que tome la decisión. Entonces el Estado no es lo suficientemente responsable desde el gobierno para que modifique ese sistema de aplicación de la norma. Claro. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los pobres? ¿Los dirigentes de los sindicatos? ¿O los que han tenido el gobierno? Claro que los que han pasado por el gobierno han tenido la oportunidad de modificar, de hacer una serie de reformas en el tema judicial, no lo han hecho. Entonces, producto de esta situación, tenemos periodistas corruptos, políticos corruptos, y esto nos genera pobreza, estancamiento. Bueno, y el periodista que reclama simplemente pierde su trabajo, por supuesto, ¿no? Está desempleado. Ese es el tema, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? El fondo, el fondo. Y esa es nuestra triste situación. Entonces, ahí está el diagnóstico. ¿Qué hacer frente a esa situación? Yo pienso que la población tiene que participar en la toma de decisiones. Pero ¿cómo participar en la toma de decisiones? Tenemos que organizarnos, la población tiene que organizarse, tiene que luchar, o tenemos que luchar en todo caso con un problema cultural que tenemos, esa resistencia que tiene la población a participar en las organizaciones, en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer desde el gobierno, desde los partidos que han tenido acceso al gobierno, que la política solamente es para los que tienen la billetera gorda y tengan que acceder a la política, y los pobres que van a protestar porque cuando vulneran sus derechos, ellos no tienen oportunidad de entrar a la política. Entonces, creo que es fundamental que ese tema se toque, se discuta, que la población entienda que la participación política tiene que ser necesariamente de todos, pero con un alto contenido, de tal manera que vayamos despejando o luchando contra la corrupción también, que siempre se enquista desde los altos poderes. Pero esto también tiene que venir desde el Estado, porque la prensa, el rol de la prensa, somos un puente entre el pueblo y el poder, y que también ejercemos esta labor si es que la corrupción viene desde la cabeza mayor, ¿no? Por supuesto. Entonces, si ellos son los que compran las conciencias y después piden titulares suaves, y cuando hay titulares gruesos dicen prensa vendida. Sí, pues. Entonces, tiene razón Rafael Correa cuando dice que la prensa de Latinoamérica... Yo creo que sí, tiene razón, pero también hay que hacer un autoenjuiciamiento desde quienes ejercen el poder, ¿no? En Ecuador no todo es color de rosa, por supuesto, ¿no? Hay muchas deficiencias, pero creo que hay un avance extraordinario en el tema de la organización y la participación ciudadana, en el tema del desarrollo social del propio individuo, lo que no tenemos en el Perú. Bolivia nos está ganando. En Bolivia se ha dado un vuelco tremendo en el manejo del presupuesto del Tesoro Público, por ejemplo, en favor de los bolivianos. Nosotros, lejos de incrementar nuestro presupuesto en el tema de educación, hemos reducido. 3% es el tema de educación. Bolivia, 14% es su presupuesto. Estamos ahora en un momento crucial, y que justamente la prensa es muy tocada, y los políticos. Época electoral. Sí, pues. El rol de la prensa es fundamental, porque si no sabemos informar con responsabilidad sobre los candidatos que tenemos, nos vamos a seguir equivocando, el país se va a seguir equivocando, y finalmente se va a cumplir este dicho, ¿no? El pueblo tiene el candidato que se merece. ¿Qué hacer, señor Julio Paz, usted como un político de trayectoria y vivido y pasado por varias campañas electorales? ¿Cómo se debe manejar la prensa en esta época electoral? Yo creo que los mecanismos de control en los medios de comunicación ya establecidos tienen que funcionar. El aspecto de la ética es fundamental cuando se ejerce la labor de comunicador social. Si nosotros analizáramos acá los medios de comunicación local, tenemos muchos medios de comunicación que se han convertido en voceros de Alianza para el Progreso, por ejemplo. Yo solamente le pongo un ejemplo de lo que yo veo, porque hago un seguimiento a medios de comunicación desde muy temprano, ¿no? Hay un canal local, por ejemplo, que empieza su programa atacando a Lapra, luego entrevista a un militante de izquierda, creo que es de Frente Amplio, y luego
concluye entrevistando a un funcionario del gobierno de Alianza para el Progreso, gobierno regional o municipal, ¿no? Entonces, haciendo un estudio de este programa, ¿por qué nada no más, dice qué canal es? de este programa, se llega a la conclusión de que se ha empleado una metodología para hacer antiaprismo, por otro lado, jugar con la opinión de la población, hablando del Frente Amplio, y rematando en las entrevistas con funcionarios del gobierno regional o de los municipios de Alianza para el Progreso. Bien, esa falta de ética, en este ejemplo que yo he dado, son cosas que no se deben de dar, no se deben permitir. Lo que pasa es que... Pero usted está ahora en un canal de Alianza para el Progreso, no ve ningún candidato de Alianza para el Progreso. ¿Qué le parece este panel de esta noche? En este caso, por ejemplo, los mecanismos de control no solamente tienen que ser por parte del Estado, sino que los mismos gremios, las mismas organizaciones, tenemos Asociación Nacional de Periodistas, Federación de Periodistas, colegios de periodistas, claro, también tiene que cumplir una función tuitiva de sus agremiados. Bien. ¿No? Entonces, le pregunté, señor. Y por otro lado, si nosotros garantizamos... Señor Julio Paz, le estoy preguntando, yo soy la conductora. Es que no estoy terminando la idea. No estoy terminando la idea. No tenemos toda si me deja terminar la idea en pequeño nada más. Entonces, si permitiéramos la participación de estos gremios, estableciendo el control en la ética, en los comunicadores sociales y los medios de comunicación, estaríamos generando participación ciudadana. Entonces, en la medida que la participación ciudadana funcione, yo creo que el papel de la comunicación social en general va a ser mucho más eficiente. Bien, va a fortalecer la democracia. Le preguntaba qué le parece el panel de esta noche. Bueno, acá no hay un representante de Alianza para el Progreso y Democracia tiene todas las noches 3 o 4 invitados de diversas tiendas políticas, ¿no? Y siempre, casi toda la semana tenemos representantes del APRA. Yo no creo que los invitados vengan digitados. No, usted da a entender de que a lo mejor se digita algo o son Armani los programas con un fondo. No he dicho eso. Bien, pero sería bueno que diga de qué canal es, ¿no? Porque eso es más transparente, de qué canal es y qué programa es también, ¿no? En todo caso, el mensaje que llegue directo. Pero la pregunta es, ¿se siente cómoda en ese panel esta noche? Pero por supuesto, ¿cómo no me voy a sentir cómodo? Bien, en todo caso, vamos a una pausa y regresamos para seguir. Tengo una réplica A ver si, Pepe. Él ha hecho alusión a los gremios, ¿no? La relación que hay con los periodistas. Yo creo que es parte de lo que debemos exigir, señalar con nombre propio. Claro que ¿Quién sí. está infringiendo en un acto corrosivo para la sociedad? ¿Quién? Yo tengo la siguiente conclusión después de haber hecho algunos años. Nos vamos a la pausa, a ver. A ver. Concluye y nos vamos a la pausa. Me van a quedar... Bueno, entonces, yo creo que se tiene que señalar con nombre propio quiénes son los que están incurriendo. La Asociación Nacional de Periodistas permanentemente hacemos una evaluación. ¿Quiénes son los compañeros que están en la asociación? Nosotros somos muy celosos. Yo soy presidente de la Asociación de Periodistas y hemos hecho una verificación. Ninguno de los mercaderes que hay aquí en Lambayeque y que los mismos políticos, y Julio no me dejará mentir, que algunos de sus compañeros se alimentan de este tipo de periodistas, ¿no? O ellos lo alimentan a estos periodistas, no pertenece a la Asociación Nacional de Periodistas. Yo creo que ahí hay que saber diferenciarnos, ¿no? Porque si no estamos mal. También se ejerce el periodismo ciudadano y ya les decimos que son periodistas cuando no lo son. Pero cuando nos conviene sí decimos que somos periodistas y cuando no nos conviene, no. O lo otro es que en campaña política contratan a cualquier de esos que hacen propaganda en la venta de papas, camotes en los mercados y lo contratan para una hora de radio, una hora de televisión, ¿no? y hacer un programa, ¿no? Pero claro, esa es la verdad. Nos vamos a una pausa y te recuerdo también que si de hacer tus compras se trata, no hay un lugar mejor para hacerlo que Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Donde lo encuentras en el centro de Chiclayo, en la avenida Luis González, a un costado del Hospital Las Mercedes, y también en su showroom en el distrito de La Victoria. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos luego de la pausa.
noche en Democracia el tema, la autorregulación de los medios, y nosotros hemos lanzado una pregunta que ustedes todas las noches responden, así es que vamos a ver de qué se trata esta vez. Recordemos la pregunta. Adelante con prueba de verificación ciudadana y ahí está. Prueba de verificación ciudadana en Democracia. ¿Crees que la prensa hace un buen trabajo en época electoral? Sobre todo en época electoral. Tu respuesta a través de nuestro número fijo al 480210 y también a través de nuestro RPM, numeral 9585-90006. Si tienes las redes sociales a la mano, vota o comenta a través del Facebook/Democracia y también a través del Twitter @Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. Y a propósito de eso voy a comentar algunos que ya nos están enviando las respuestas aquí a nuestra prueba de verificación ciudadana. Claudia Natalia Salazar Ruiz dice, depende de qué profesionales estamos hablando. Lamentablemente no todos ejercen un papel imparcial y objetivo. Entra a tallar el factor económico y terminan por amarrarse a partidos políticos buscando favorecer a alguno de ellos. Enrique Carrera dice, claro que no existe libertad de prensa. Antenor Zúñiga dice, los periodistas honestos, independientes, hacen un buen trabajo. Los vendidos, los pseudo periodistas nos denigran a la profesión al convertirlo, dice Antenor, en el más vil de los oficios. Esa es la pregunta de esta noche. Y ya tengo a mis invitados en la mesa para esta segunda edición de Democracia, porque hoy tenemos un programa muy especial y el tema también lo amerita. Está con nosotros Henry Urpeque Necio, periodista y corresponsal de Radio Programas del Perú, y viene ejerciendo también un periodismo fuerte, duro, a través del noticiero de Radio Programas, y ahí está Henry Urpeque en RPP. También se encuentra con nosotros un periodista de antaño, le digo yo, por la trayectoria y también por el trabajo que viene haciendo como editor del diario El Comercio. Se trata de Wilfredo Sandoval Bayona. Wilfredo, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, Henry. Muchas gracias por la invitación. Wilfredo, había mucho sol ese día de la foto. Sombrero piurano. Bueno. Sombrero piurano. Eso ha sido aquí en Chiclayo, ha sido en Casa Zipán. Hubo ahí, tú sabes que hay un espectáculo cultural muy de identidad, ¿no? Y me tomé la foto ahí, nos prestaron un sombrero. El sombrero, ¿eh? Bueno, excelente. muchas gracias, sí. Bien, chicos, el tema de esta noche, la autorregulación de los medios. Hablábamos en la primera parte sobre el proyecto presentado por el congresista Javier Velázquez, luego el retiro, porque fue a pedido también, no sabemos si por hacerle caso a Mauricio Humboldt, pero también el APRA se pronunció en contra de este proyecto. Para ustedes, finalmente, ¿creen que se viene haciendo una mala autorregulación, porque contamos con los medios y los organismos necesarios para autorregularnos? ¿Estamos yendo mal en este camino? Estos organismos que nos representan, IPIS y muchos más, deberían ser más duros con la autorregulación de los medios, con nosotros los periodistas. ¿Debemos realmente respetar la ética y hasta qué punto se puede respetar la ética? Wilfredo. Sí, buenas noches. Sí, bueno, la autorregulación yo creo que más va por el propio medio de comunicación. El propio medio de comunicación debe ponerse parámetros, debe saber lo que informa, debe ser imparcial en las informaciones que da sobre los candidatos, sobre las opciones políticas que hay en el país. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? No está bien visto que se inclinen algunos medios, aunque lamentablemente a veces lo hacen, ¿no? Pero hay que buscar lo posible. ¿Existen en nuestro país medios totalmente independientes como para no autorregularse? Porque esa autorregulación depende de los intereses de la empresa. Sí, es un poco complicado, decir si hay si eso se está haciendo, pero como te digo, los medios tienen que ver lo posible, autorregularse, que es lo más adecuado para que la población tenga una buena orientación al momento de elegir. Sobre todo cuando el negocio de nosotros es la credibilidad, y es muy difícil, ¿no?, encontrar cuando la empresa nos autorregula la pluma. Henry, ¿ves esto posible? Que como dice Alfredo, la empresa nos autorregule.
Bueno, yo creo que es más que una responsabilidad misma del periodista autorregularse y saber cómo maneja la información. Son muchas las opiniones sobre este tema. Por ejemplo, el presidente ha dicho que en el Perú hay una concentración de medios que no permite ello, que no permite una total independencia, y que esta concentración de medios no permite una posición muy parcial, no le permite a los medios dar una opinión o una posición muy imparcial también de los hechos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, como lo decía Wilfredo, con toda la información que llega a nuestras manos, con todo lo que vamos recogiendo, con todas las opiniones, con todo lo que se va recogiendo en el camino, porque esto influye. Los medios de comunicación influyen mucho en la decisión, en la toma de decisiones de la ciudadanía, y en algunas ocasiones son el factor preponderante. Por eso es importante que los periodistas nos regulemos y que a través de los medios mostremos lo mejor para que la ciudadanía finalmente se cree un voto consciente y no algo a la deriva, como ha sucedido en estos últimos tiempos. Esta autorregulación de nosotros como periodistas, como profesionales, tiene que ver mucho con nuestra ética y los valores, porque nos preguntamos, ¿cuál es el límite de la ética, Wilfredo? Porque siempre todo profesional dice, no, yo respeto, yo tengo ética. Se habla mucho de la ética, pero ¿hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde nos va a durar esa ética? ¿Cuándo se rompe esa ética, Wilfredo? Hay que ceñirse, yo creo, a lo que nosotros, a la deontología periodística, ¿no? Que es la ética periodística. Esto nos permite que nosotros actuemos de acuerdo a los principios que rigen, a las leyes que nos rigen. En el caso de nuestro medio, por ejemplo, a los principios rectores que tenemos, y eso implica que nosotros tenemos que actuar imparcialmente. Bueno, al menos en nuestro caso, en mi trayectoria, que hemos podido, bastantes años que tenemos en el diario, hemos tratado de dar todas las opciones, ¿no? A darle espacio a todos los partidos políticos, yo recuerdo que, mira, ser objetivos, claro, ser objetivo. Yo recuerdo que yo hice una nota en el diario El Comercio, le hice una nota a un dirigente de la CGTP, y alguna gente decía, pero ¿cómo va a salir algo del Comercio en la CGTP? Porque se supone que son dos grupos distintos y todo. Entonces, eso lo hice cuando recién estaba iniciando la carrera en Lima. Yo me inicié en Lima en la carrera, en el diario, ¿no? Y mucha gente se sorprendió de ver una entrevista de un dirigente de la CGTP, porque eran radicalmente opuestos, ¿no? Bueno, saben que es de facciones de izquierda y todo, pero ese tipo de información hay que siempre proporcionarle a la población. ¿No recibiste ningún tipo de mordaza? No, claro, el diario siempre he tenido, bueno, en mi trayectoria siempre el diario nos ha permitido actuar con total independencia. Yo eso lo tengo muy... ¿Y tú tienes claro de que en algún momento te colocan una mordaza, tú renunciarías? Gracias a Dios no tengo ningún tipo de mordaza. Yo, como te digo, he trabajado independientemente, imparcialmente en todos mis temas. Nunca el diario ni el director, yo los conozco, he conocido a varios directores, nunca me han dicho, oye, sácale esto a tal fulano o a tal candidato, libremente me han dejado. Mira, esa ha sido mi gran satisfacción y me siento muy contento en esta trayectoria. Pero la pregunta es, ¿si renunciarías o no si en algún momento te colocan una mordaza? Claro, si tengo una mordaza de ese tipo, yo tendría que lamentablemente no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, eso sí. El tema de los valores es fundamental, sí, sin para duda. Cumplir con la ética. Sin duda, es fundamental. Yo recuerdo un dicho que a mí se me quedó grabado desde que yo estaba en las aulas de un estudioso colombiano, Javier Darío Restrepo. Él decía, la ética en el periodista debe ser como el zumbido al moscardón, siempre tiene que acompañarlo. Y eso me quedó grabado porque un periodista no le puede decir al ciudadano, oye, paga tus impuestos, o publicar notas de mucha gente que está en Infocor,
en el organismo deudor. Uno no puede decirle o informar acerca de eso si uno está en esa misma situación. O sea, se crean dos corrientes que no pueden ser distintas. Un periodista tiene siempre que actuar bajo los parámetros de la ética en todas las circunstancias, en todos sus campos de vida, en todo su contexto, en todo su Pero desarrollo. la ética es fundamental siempre y cuando haya valores. Sin Si no duda. hay valores, la ética tiene precio. Y como lo dijo Cecilia Valenzuela, la ética no te da de comer, No, por supuesto. pero la ética sí nos guarda un bien muy sagrado, que es la dignidad. Y la credibilidad, Y la sobre credibilidad. todo. El Un periodista cuando periodista que pierde pierde... la dignidad, pierde totalmente la credibilidad. Pepe, ¿de acuerdo con eso? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí hay que tener en cuenta que una cosa es la autorregulación de los medios de comunicación y otra cosa es el trabajo periodístico. En todo caso, vemos más fácil autorregularnos nosotros Que los medios desde luego, autorregulen. los que tenemos formación periodística, formación con valores, como se ha dicho acá, creo que no necesitamos que alguien nos diga, oye, autorregúlate, ¿no? Porque O que venga sabemos... un político y te diga, te compro tu conciencia Claro, y habla bien de mí. Y definitivamente eso no va con la gente que sabe perfectamente qué papel, qué rol está cumpliendo, sobre todo los periodistas que tenemos formación y tenemos claro el concepto de valores y sabemos que los valores es la base fundamental de la dignidad del ser humano. Y con mucha mayor razón los periodistas que nos mantenemos en esa línea principista, esa línea coherente, como lo ha señalado Wilfredo, ¿no? Yo creo que el momento cuando tú ya ves que hay una mordaza, entonces, un momentito, sabes distinguir qué es esto, ¿no? Entonces, yo tengo experiencia un poco en varias oportunidades he tenido ese tropiezo y he tenido que salir, dar un paso al costado del medio de comunicación, ¿no? Entonces, existe, aunque tal vez algunos desconozcamos, pero existe este tipo de cosas a nivel nacional, en las provincias se vulnera a cada momento el trabajo de los periodistas, ¿no? Entonces el medio de comunicación nunca pierde, el dueño del medio de comunicación, pero lo que le interesa Claro, aquí, sí. tiene claro, el dueño del medio de comunicación sencillamente es su empresa, ¿no? O sea, él lo ve desde el punto de vista empresarial. Evidentemente Pero en que... política muchos solemos decir, todos los periodistas tienen precio. Claro. ¿Qué le dices Eso a es señor Julio? lo grosero. Yo no creo que todos los periodistas tengan precio. Yo no creo que por malas prácticas de algunos cuantos periodistas se tenga que tener que generalizar o poner a los medios de comunicación y a los comunicadores sociales particularmente como malos elementos. No, yo soy testigo de malas prácticas. Si no, hace poco nomás, Beto Torres, cuando fue candidato a la alcaldía, hubo una campaña mediática muy fuerte y estuvo a punto de ganar la alcaldía de Chiclayo. Por tercera vez. ¿No? Entonces, Por tercera vez. por tercera vez. Entonces, yo sí creo de que el aspecto de la ética, la moral, no solamente está en el comunicador social, sino también en las mismas empresas que ofrecen este servicio. Pero también el ciudadano en general, la ciudadana en general, tiene la oportunidad de poder cumplir una labor fiscalizadora. De lo que se trata es de fortalecer la cultura política y democrática a nivel general. Yo creo que si tuviéramos una sociedad con una formación, una cultura política y democrática desarrollada, estoy seguro que los medios de comunicación, televisivos o escritos, que tergiversan la información, no serían comprados. Lo que significa que la cultura del consumidor estuviera mucho más desarrollada, como sucede en otros países, ¿no? Lo vemos en Europa, lo vemos en los países nórdicos, ¿no? Claro, Entonces, pero si analizamos esto, lo que usted dice, ¿no? En el comercio y trome, ¿qué medio es el más vendido? ¿El comercio o el trome? Y Sí. todos sabemos ¿Qué el es el trome. trome? Claro, el más popular. No, pero el que nos trae mejor información y el que nos alimenta Comercio. es el comercio. sí. Pero si Entonces, eso cambiaría, pues en todo caso estos diarios serían los más leídos y la cultura de nuestro pueblo pues sería diferente. Les invito a ver nuestra previa en esta noche para que saquen sus conclusiones también el por qué nos quieren colocar mordaza. Vamos con la previa. Aquí somos el 10 y 115. Cuando Forward se presentó, mira, la entrevista de Alan con esta
fueron con David. Ajá. Entonces, muy bien todo, hermano. Están contentos ellos, Les hemos hecho un faenón, hermano. Ha incluido hasta servicio de inteligencia. Hemos hecho un equipo de la gran puta, hermano. Hemos jugado en todos los terrenos. Y la cosa salió como nudo, hermano. Ahora hay que cobrarles el honorario de éxito. Metas de la alcaldía al poto, que a mí que me importa. A mí que me importa la alcaldía. Pero lo que sí me saca de mis casillas es saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada en aras aquí. ¿Por qué? Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia. Pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Regresamos, nosotros nos vamos a una pausa, el panel está que arde, así es que regresamos para comentar sobre esto. Yo creo que la prensa latinoamericana es mala, muy mala, lo ha dicho Rafael Correa. Regresamos con más aquí en Democracia. En nuestra previa, el presidente Correa, Rafael Correa de Ecuador, pues dijo que la prensa latinoamericana es la peor del mundo y afirmó que los reporteros son actores políticos. Señaló que el mal periodismo es letal para la democracia. ¿Coincidimos en esto? En la última frase. Yo creo que efectivamente los malos periodistas, los que muchas veces usufructúan o usurpan el rol de periodista, ¿no? Que en el Perú tenemos cualquier cantidad y sobre todo en provincias, ¿no? Esos son nocivos, son letales, porque se venden al que mejor les paga, se ponen al servicio de la campaña en donde más dinero sucio hay, ¿no? Entonces, hay más malos que buenos. Hay muchos, por supuesto, hay muchos malos. Seguramente hay algunos buenos, ¿no? Todos no creo que sean tan malos, pero en provincias nosotros tenemos aquí gratísimas experiencias, ¿no? Entonces, y si el Estado no hace nada frente a ello, los gremios periodísticos, ¿qué podemos hacer, no? O sea, porque no pertenecen a ningún gremio, no son colegiados, no son asociados, no son federados. ¿Quién pone orden? Si no es el Poder Judicial, no es el político que se siente extorsionado, chantajeado, que los denuncie, pues, que haga cumplir la ley. Pues no se hace. Eso es nocivo, eso es destructivo para la sociedad. Que el Estado no hace nada porque muchas veces los políticos que están en el mando del Estado se benefician de esta sociedad, ¿no? ¿Y cuánto podemos evitar nosotros de que este mal periodismo siga haciéndole daño a la democracia? Claro, lo que pasa es que estos colegas, bueno, son comunicadores. ¿Por qué los dejamos, no? Es que nadie los puede controlar, porque ahora incluso de otras profesiones u oficios agarran un micro y se meten a hacer, se convierten en periodistas de la noche a la mañana o en un periodo muy corto, ¿no? Entonces es difícil controlar este problema. Hay experiencias en todo sitio. Yo trabajé en la selva y yo pensé que en la selva era peor, y cuando vine a Chiclayo también encontré unas experiencias terribles, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Entonces es un problema que ya depende también de cada persona, yo creo, yo creo que depende de cada persona, porque un comunicador empieza a hacer el trabajo de un periodista y comete una serie de actos que van en contra de todo el buen trabajo de los periodistas, ¿no? Y por eso tenemos mala imagen a veces. ¿Se debe promulgar una ley que prohíba a quienes no son periodistas ejercer el periodismo, señor Julio? Yo creo que la labor del periodista fundamentalmente es una labor sagrada, pero efectivamente hay pluralidad. No creo que sea posible controlar la participación pero un abogado, un periodista no puede ejercer la labor de abogado, por ejemplo. De profesionales en la labor periodística. Pero todas las profesiones sí pueden ejercer. Claro, pero en todo caso, cuando hablamos de los mecanismos de regulación, tiene que haber algunos parámetros que se pongan en práctica, a efectos que la labor que se cumpla, más allá de que sea abogado, sea médico, haya pues una labor responsable, que fortalezca la democracia. Mire, este ejemplo nomás, cuántos comunicadores sociales están siendo llamados al Poder Judicial por los actos de corrupción de Beto Torres, ¿no? Profesionales quienes ejercen esa labor y solamente agarran un micrófono y con eso destruyen
son letales. Pero no necesariamente, mucho cuidado, los que están siendo llamados ahí son abogados, o sea, hay comunicadores sociales. Hay buenos. Por eso el aspecto de la ética y la moral, ¿no? Son aspectos fundamentales. Yo creo que lo han señalado claramente los amigos comunicadores, es fundamental. ¿Ya? Pero la sociedad civil también cumple una función tuitiva, pero también necesitamos de un poder judicial fuerte. Necesitamos que el Estado en su conjunto sea un Estado fuerte, donde se respete la institucionalidad de la información, porque es una institución, los medios de comunicación, la información social, pero también el Estado como tal tiene que cumplir un papel fortalecedor cuando hablaba de la cultura política y democrática, ¿no? Y de la información que tenga que llegar a la sociedad, porque de esa información dependen incluso muchas decisiones que se tengan que tomar el día de mañana, que tenemos elecciones, por ejemplo, si las tuviéramos. Henry, ¿no? De acuerdo que ejerzan nuestra profesión abogados, contadores, aunque lo hagan bien, y lo representen bien, ¿estás de acuerdo con eso? No, sin duda que tenemos que, desde los colegios profesionales, desde las órdenes profesionales que existen, que son más de una, podemos apreciar en la realidad, tiene que haber, creo, un trabajo más dedicado para esto, porque nos estamos dando cuenta de que la población le está creyendo más al empírico que al profesional, y algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, porque está bien dicho con todas sus frases de que cuando se hace un mal ejercicio del periodismo, esto se convierte en vil. Y es vil realmente, porque a la sociedad, a las audiencias, a los oyentes, a los televidentes, no los formamos, no los educamos, no los instruimos, al contrario, los trasladamos y los conducimos a niveles donde solo es un círculo, todo es error, todo es problema y malas decisiones. Y ahí tenemos que atacar el problema, en que los profesionales, los que nos formamos, los que conocemos la realidad y sabemos que desde una perspectiva técnico-profesional se puede tratar con un análisis más profundo, tenemos que ponernos de pie y decir, aquí se están haciendo las cosas mal, y tenemos que encaminarlas para que finalmente los periodistas no salgamos beneficiados, finalmente la sociedad, los que nos escuchan, los que nos oyen, sean los que sean finalmente los más beneficiados, y ellos tomen la decisión. Y además que el arma de destrucción masiva de nosotros los periodistas es estar informados, es la información. Si no estamos informados, difícilmente vamos a ejercer una buena labor, y será el pueblo quien realmente saque sus verdaderas conclusiones, porque si escucha a un periodista desinformado y que todos los días da mala información y destila vil, como decimos, y escucha a un periodista informado que le enriquece y que además le da conocimiento, por supuesto, estaríamos haciendo un buen trabajo. Por supuesto, hay tres pilares fundamentales. El periodismo debe informar, debe entretener y debe educar. Pero ahora nos estamos dando cuenta que el periodismo solo entretiene, poco informa y poco educa. Y la gente, lamentablemente, por esta mala dirección que ha tomado el periodismo a través de los las periodistas, empresas, porque claro, finalmente las empresas lo que buscan es vender, ese rating, sintonía, y no se preocupa si esto vende o no vende. Y más claro son los programas televisivos, para mal, más sintonizados del Perú. ¿Sí? Por supuesto, sí, claro. Vamos con una reflexión, porque el presidente y la primera dama también se quejaron de los periodistas, y vamos a recordar lo que dijeron. Ahí está, Ollanta Humala y Nadine Heredia atacan a la prensa por destapes. La primera dama dijo, pero lo grave fue que acto seguido acusó a la prensa que en los últimos días había dado información que fundamente las pesquisas del fiscal Ricardo Rojas León. Cuando termine todo, me sentaré con mis hijos para contarles qué es la concentración de medios al servicio de las candidaturas. Pruebas en mano, escribió Nadine. Y esto fue pues porque le sacaron justamente todos los temas que ahora, que fueron mucho tiempo las portadas de los diarios, el tema de las agendas. A Ollanta no le gusta que... Muchas veces nuestras autoridades, los líderes políticos, arremeten contra la prensa cuando no les conviene, cuando les destapan sus cosas ocultas, inmediatamente dicen como Correa, ¿no? La prensa es la peor de todos, detesto a la prensa. El mismo señor presidente, y no sé si estoy equivocado, ha dicho que
que los reporteros son gallinazos en busca no sé de qué. ¿Cómo va a hablar así un presidente? A mí me hace recordar una frase de Nixon, de Richard Nixon. Richard Nixon, cuando se estaba investigando todos estos problemas que aparecieron con el famoso caso Watergate, él les dijo a los periodistas: ustedes son mucrácares. Y mucrácares era rastrilladores de estiércol, los estaba ofendiendo. Y sin embargo, todos sabemos cómo terminó el presidente Nixon. Cayó, su gestión cayó porque el periodista estaba haciendo encontrando algo que estaba mal. Nos vamos a una pausa y les hago la pregunta: ¿renunciarían ustedes a perder su trabajo si es que tienen acceso a un petroaudio, digamos, ¿no? Un ejemplo como un petroaudio o un Vladivideo? ¿Lo publicarían? ¿Lo harían público a pesar de que después de que esto salga a la luz pierdan su trabajo? No me respondan. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Democracia. Continuamos en Democracia en una edición especial hablando de la responsabilidad y del rol de la prensa y también de esta autorregulación. Chicos, la pregunta fue puesta antes de la pausa. Si le dan un Vladivideo, ¿lo publicas? Desde luego que sí, ¿no? Yo la verdad que tengo callos en esto, ¿no? Ya a mí me han censurado en varias oportunidades. Sencillamente das un paso al costado, ¿no? O sea, yo lo haría. ¿Lo tienes claro, Wilfredo? Sí, yo si tengo alguna información que es muy importante y que va a contribuir a aclarar algunos temas oscuros o a contribuir a la democracia, yo creo que lo haría, lo publicaría, lo difundiría como es mi labor, ¿no? Pero si ya ocurre... Claro, si ya eso va si toman alguna acción contra mí, bueno, lamentablemente yo tengo que regirme por mis principios y también tendría que, pues, dar un paso también al costado, ¿no? Porque la censura viene después, mayormente, no antes, ¿no? Por supuesto, viene después de la consecuencia, ¿no? De la publicación. Sin duda los profesionales que saben que más importante es conservar la dignidad, que más importante es hacer prevalecer los derechos y que más importante es hacer prevalecer la honra que se gana con tanto respeto, yo creo que sin duda el trabajo que se hace en un buen medio se puede hacer en otro medio. Así que yo creo que por el trabajo hay que entender de que si hacemos un buen ejercicio de la profesión, podemos estar en diferentes contextos. Señor Julio, le damos vuelta. Yo le felicito porque emitió una opinión antes, que no estaba de acuerdo que se publiquen ese tipo de información. ¿Ahora qué piensa? No, yo en ningún momento he dicho que no estoy de acuerdo. No, porque sí, Pepe. No, en ningún momento he dicho que bueno, yo lo interpreté así. Bueno, me he escuchado mal, pero yo quiero felicitar primero a los amigos periodistas, porque yo particularmente sí creo en la calidad personal. Y sí se debe publicar Vladivideos, petroaudios. Pero por cierto, lo que no se puede aceptar es que haya chuponeo, espionaje telefónico. Ah, ya, en ese caso usted no está de acuerdo. Pero eso es antidemocrático. Es antidemocrático. Y todos tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, yo sí creo que tiene que investigarse todo lo que se tenga que denunciar, incluido lo que acaba de denunciar el señor Jaime Antesana, cuando ha señalado de que el señor César Acuña está vinculado hasta con el narcotráfico, y él mismo lo ha dicho, y que me denuncien, ¿no? Y que me denuncien, lo ha dicho Jaime. Entonces, yo sí creo que incluso ahí habrán algunos audios que tendrán que ser publicados en su oportunidad, ¿no? Porque yo no creo que la DEA esté con los brazos cruzados en estos momentos, manejando información que está manejando el señor Antesana, porque tiene nexos directos con este organismo contra el narcotráfico en América Latina. En este caso está en investigación, al igual que muchos casos que ahora pues el gobierno, ¿no? También se está investigando a la primera dama, se está investigando. Sí, es necesario que se realicen todas las investigaciones que se necesiten hacer. Eso adultos y lo tenemos claro, eso está. Y preparémonos para más denuncias, porque esta campaña va a ser. Y lo importante es que cuando el político es denunciado, de la cara. Así es, claro, se ponga a disposición de cualquier. A mí me gusta que los políticos de la cara, de cualquier investigación. Mira, hoy día, por ejemplo, el señor que fue fue presidente del Congreso, Abugataz, ¿no?
aún haya cometido el error, entre comillas, ¿no? Aún no sea creíble de que fue un error el haber permitido el ingreso del Movadef, pero como él lo dice, metí la pata, dice, pues. Me traicionaron, me fueron desleales porque yo reconoció. O sea, esa faceta en quienes ejercemos política resulta fundamental, también resulta aleccionador para la población. O sea, no solamente tenemos que exigirle a los comunicadores sociales ética, calidad moral, calidad periodística, sino que también tenemos que exigir calidad ética, moral también en quienes hacemos política en cualquier parte, en cualquier rincón donde nos encontremos. Y sobre todo que hagan a este honor, ¿no? La política es para servir y no para servir. Que sea el ejemplo del expresidente Fernando Belaúnde, que es el máximo referente en cuanto a política que tenemos en el país. Mujica, ¿no? Mujica, por supuesto. ¿Cuántos Mujicas hubieran la historia fuera otra? Bien, vamos con la respuesta porque la gente ya emitió su veredicto. Chicos, los escucharon en el panel y ellos ya votaron para nuestra pregunta. Vamos con prueba de verificación ciudadana. La pregunta de esta noche, prueba de verificación ciudadana en democracia, ¿crees que la prensa hace un buen trabajo en época electoral? A ver qué nos dicen, ¿sí o no? No hacemos un buen trabajo en época electoral. La reflexión final, Pepe, ante esta respuesta. Esa es la percepción que hay en la sociedad precisamente por lo que ocurren algunos malos elementos que hacen mal uso de los medios y también algunos empresarios que dirigen mal sus medios porque solamente se orientan para un determinado grupo político en campaña. Entonces es clarísimo, esa es la percepción. Esa es la consecuencia de la crisis política y moral que tenemos en el país, en todas las esferas, fundamentalmente desde el Estado. ¿En qué te dice esta respuesta? Yo pienso que esa respuesta está generalizando a toda la prensa y no debe ser así. Tienen que ellos ver que hay cierta prensa que sí cumple con su rol, que sí cumple con sus funciones, ¿no? Como decía Henry, ¿no? De educar, de orientar. Yo en algún momento tengo en mi mente dedicarme a orientar a la gente en un medio muy masivo. Quiero que la gente sepa cómo votar, sepa cómo elegir a sus electores. Creo que esa respuesta está generalizando y no todos cumplimos mala labor, mal trabajo, hacemos un mal trabajo en época electoral. Claro, pero finalmente es el resultado del que manda, ¿no? La mayoría vota que no y esa es la conclusión final. Señor Julio. Yo creo que queda un reto y una gran tarea para quienes están en la labor, no solamente de la comunicación social, sino en la labor dirigencial, de lanzar campañas internas, campañas institucionales, para que este aspecto de la ética, de la participación democrática adecuada a través de los medios de comunicación, estén con las mejores prácticas. Y de verdad, sí considero de que hay valores en los comunicadores sociales que pueden contribuir a que la ética y la calidad periodística se fortalezca en el uso diario de los medios de comunicación. Henry, tu reflexión final ante esta respuesta. Bueno, yo creo que deberíamos sentirnos los periodistas también agradecidos de que la ciudadanía cada vez opina con más seriedad de esto y tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. No lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad. Estamos a puertas de una campaña, se nos viene una campaña fuerte y si la ciudadanía está mirando desde esa óptica, tenemos una gran responsabilidad de hacer virar esa óptica porque finalmente sin oyentes, sin televidentes, sin audiencia, los periodistas no somos nada y hacia eso hay que apuntar, creo. Muchísimas gracias a mis panelistas. José, muchas gracias. Wilfredo, señor Julio y Henry, muchas gracias. Señores, las preguntas fueron puestas sobre la mesa, suyas son las conclusiones, pero además, una prensa bien formada, una prensa llena de conocimiento que llega a una población y le enriquece en información y una población bien informada jamás podrá ser engañada. Nos vamos con eso. Nos reencontramos mañana con más en Democracia.